Bienvenidos y bienvenidos a todos quienes se conectan de manera sincrónica. Bueno, hoy día vamos a hablar, y en esta recuperación de la clase que tuvo que haber sido el día martes, vamos a identificar elementos relacionados al diagnóstico comunitario, ¿no? Nosotros ya hemos hablado sobre el diagnóstico de realidades, el diagnóstico situacional, a grandes rasgos, ¿no? De manera bien superficial, y bien la idea es un poco indagar un poco más, ¿no? Profundizar sobre elementos que ya hemos visto como estrategias participativas y eventualmente cómo se utilizan dentro de este parámetro, de este paradigma, ¿no es cierto?, que eventualmente constituye el diagnóstico comunitario como una herramienta de transformación social, pero también como un método que busca la sistematización de experiencias para la transformación de sociedades, ¿no es cierto?, y para también la valorización de estrategias, instancias, ¿no es cierto?, novedosas, que son también diversas en los diversos contextos en donde se discute. Vamos a hacer una mirada también sobre la importancia también de este contexto, ¿no es cierto?, o de esta práctica, ¿no?, de diagnóstico comunitario en terapia ocupacional a partir de la noción del trabajo en comunidad, un trabajo comunitario, ¿no?, la perspectiva sociohistórica comunitaria. Así que avancemos, vamos avanzando en este ámbito. Bueno, em, los terapeutas ocupacionales deben considerar el acceso a ocupaciones significativas como un derecho, y por ende, una promesa política, y no solo como un tratamiento más relacionado con la salud y bienestar, ¿no? Acá hay una cita de Inmaculada Sango, quien a partir de su libro, Terapia Ocupacional Comunitaria, establece diversos elementos. Ella es de España, ¿no? Por tanto, también hay elementos que se configuran como herramientas esenciales para el diagnóstico comunitario, pero que también se encuentran en otro lugar territorial. Por tanto, hay elementos que pueden confluir, particularmente los dados desde una perspectiva de derecho, ¿no? Intencionados principalmente como esta posibilidad de construir desde el sur, de esta forma más paradigmática de epistemologías del sur, que no corresponde al sur geográfico global, sino al desplazamiento del oprimido, ¿no? Todos elementos que hemos visto también con anterioridad en clases de epistemología o de estudios sobre ocupación. Aquí, ¿no es cierto?, considerar las ocupaciones como un derecho, ¿no?, nos implica poder entender también el compromiso hacia la transformación constante de la sociedad. Y los elementos fundamentales que van a servir, los elementos técnicos fundamentales que van a servir para ese fin, son precisamente las nociones relacionadas con el trabajo en comunidad y los instrumentos asociados al diagnóstico comunitario, ¿no? Ustedes ya han visto diversos elementos, ¿no es cierto?, diversas herramientas, instrumentos que sirven también, ¿no?, para poder identificar ciertos elementos, en los cuales ya estamos entrenando, inclusive dentro de nuestro contexto de prácticas colectivas, prácticas comunitarias, y lo que estamos también pasando, ¿no es cierto?, en la asignatura en las distintas semanas. Por tanto, no va a ser tampoco tan lejana la idea, ¿no es cierto?, respecto de las distintas estrategias que vamos a ir también visualizando acá. Y la idea, por tanto, es, aprovechando que están presentes, ir conversando y también poder, y ir también estableciendo opiniones, ¿no?, respecto a la experiencia en base como a esta articulación, respecto al diagnóstico que ustedes están estableciendo más de una perspectiva territorial, identificación de redes, pero que tienen otros componentes que también lo vamos a hablar ahora. ¿Qué sentido tiene un ATO que se posiciona desde referentes bioéticos y desde su praxis no elimina las condiciones sociales y comunitarias que producen y reproducen la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión de las personas con quienes trabajamos? ¿Estamos llamados a ser agentes de cambio en salud? ¿Lo lograremos? ¿Cómo logramos alcanzar a identificar los factores que subyacen a la injusticia en las comunidades donde nos desempeñamos como profesionales? Me gustaría que pudiésemos desarrollar estas tres preguntas. Vamos una por cada una, de manera al azar. ¿A alguien le gustaría poder responder una en particular, la primera? ¿O lo hacemos al azar? Estoy intentando analizar la pregunta primero, Muy por bien, si dale, acaso. dale no, entonces la voy a ver. Te la vuelvo a repetir. ¿Qué sentido tiene una terapia ocupacional que se posiciona desde referentes bioéticos y desde su praxis no elimina las condiciones sociales y comunitarias que producen y reproducen la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión de las personas con quienes trabajamos? Yo creo que en ningún sentido, porque básicamente trabajamos para que las personas alcancen el bienestar y si logramos, o sea, si no hacemos referencia como a lo bioético, no,
como que estaríamos ignorando, por ejemplo, los derechos humanos, para empezar, y cosas por el estilo, ¿no? Por ahí va. Claro, es una opinión, ¿no? Que está fundada también Mm. como en la experiencia y en los conceptos que maneja. Y claro, Em, Profe, es que igual yo siento que, por ejemplo, si hiciera eso, sería como ir un poquito también en contra de nuestro trabajo en sí, que está abocado en las personas y poder ayudarles y facilitarles la mayor cantidad de herramientas, ¿no? Siento que sería como una paradoja. muy bien. Es complejo, ¿no? No hay como absolutismo en este ámbito, ¿no? Y claramente, ¿no? Estoy de acuerdo como con ambas opiniones. Esto puede ser muy político, pero es real. Puesto que eh, no hay un sentido real si hay una dicotomía ética, sin embargo, hay elementos y hay contextos en donde hay ciertas formas de abordaje y entendimiento sobre lo social que puede producir y reproducir, ¿no es cierto?, pero que no están dentro del ámbito de acción, ¿no? Entonces va a depender también del contexto, lo que no quita que debamos también constantemente establecer elementos de crítica. Y un poco esa es la invitación, ¿no? Finalmente podemos trabajar, por ejemplo, en una UCI pediátrica, podemos trabajar en una unidad de paciente crítico, pero nunca también un poco desatender los elementos también que sitúan, por ejemplo, la situación de salud de las personas con quienes trabajamos. ¿Ya? ¿Y qué estrategias podemos desarrollar respecto a aquello? Bueno, ahí está también un poco la forma en cómo el profesional también se va a inmiscuir dentro del contexto y va a ser capaz de poder generar cambios, ¿no? Y aquí viene la segunda pregunta. Entonces, ¿estamos llamados a ser agentes de cambios en salud? ¿Lo lograremos? ¿Qué piensan ustedes respecto a eso, ya teniendo experiencia en sus campos clínicos? Bueno, yo creo que se dice que somos agentes de cambio, pero siempre estamos como en el marco de la institución donde trabajamos y no podemos hacer de repente más allá de eso, porque a veces como que sobrepasa las responsabilidades e incluso a uno mismo, porque igual así como su experiencia cuando nos contaba cuando trabajó en Sename, Pues, que había un punto que llegaba hasta ahí nomás y no podía hacer nada más, y además que producía un malestar a usted, bueno, tiene que ver con los así que es contextos también de dificultad también, digamos, de alta complejidad y de psicosocial, ¿no? Finalmente, sí. ¿cómo logramos ser también agentes de cambio? Yo creo que esa es una pregunta que es muy personal y es muy individual y la podemos quizás responder quienes hemos trabajado en este contexto porque hemos decidido también establecer ciertos límites respecto de la intervención y la posibilidad también de poder generar cambios estructurales o no, y desde ahí poder establecerlo. Vuelvo a establecer que el punto crítico es fundamental y la sistematización crítica también lo es, ¿no? Porque de esa manera también podemos transformar, y eso es una herramienta concreta que nos puede servir, ¿no es cierto?, y puede estar a la base del diagnóstico comunitario para poder favorecer precisamente y allanar un camino, ¿no?, hacia el bienestar psicosocial, hacia una perspectiva de derechos, hacia una justicia ocupacional, hacia la aplicación de la justicia ocupacional, la justicia social de los usuarios con quienes trabajamos, con el fin precisamente de poder establecer o cambiar o evidenciar, ¿no?, un cambio en la brújula en torno hacia la dirección que eventualmente lleva o se desarrolla en la institución donde estemos, en el contexto donde estemos. Hay elementos que pueden ser, ¿no es cierto?, desde el trabajo cotidiano, ¿no?, desde el trabajo en primera línea con los usuarios, pero también a partir, ¿no es cierto?, de la gestión. También se pueden tomar decisiones que van a cambiar también radicalmente el curso de intervenciones y la manera en cómo entendemos los paradigmas de salud. El hecho de que alguno de ustedes ojalá algún día sea director de algún servicio de salud, ojalá de un CESFAM, o esté a cargo de algún programa, tome decisiones, son formas concretas, ¿no?, de poder también ser agentes de cambio y poder facilitar estructuras completas para precisamente, ¿no es cierto?, evidenciar elementos que están fuera de probablemente el marco de acción mucho más instrumental relacionado con la rehabilitación, por ejemplo, ¿sí? Y la conciencia constante, ¿no? Yo creo que la reflexión, la conciencia sobre la praxis, la sistematización, aunque sea muy biomédico, en un contexto muy clínico, establecer una conclusión ligada a derechos humanos siempre va a posibilitar correr un poco el margen, y ahí también es un elemento que creo yo en los días de hoy van a ser muy necesarios también para el futuro, ¿no es cierto?, más próximo que se nos avecina. Eh, es la palabra que comenta Paula, ¿no? Yo creo que la facilitación para precisamente establecer una práctica ética en base, ¿no es cierto?, a las realidades psicosociales, las realidades que vemos en el territorio donde habitamos, puede ser, ¿no es cierto?, el primer motor que busque la articulación de profesionales, de usuarios,
de personas, ¿no es cierto?, transdisciplinarmente, para la consecución de objetivos en base a necesidades que se identifican. Y esas necesidades se van a identificar, eventualmente se pueden identificar bajo parámetros y mecanismos y métodos que están y que se evidencian en la práctica comunitaria. ¿Sí? Un poco de eso vamos a hablar hoy día. El diagnóstico comunitario, entonces, va a resultar y va a ser uno de los elementos fundamentales para precisamente esta movilidad social, esta movilidad, ¿no es cierto?, de realidad, esta transformación, ¿no?, que va a tener objetivos relacionados con fortalecimiento comunitario, con aumento del tejido social, con participación activa, y que nacen particularmente de la rama de la psicología comunitaria, en concreto desde desde la perspectiva ecológica, ¿no?, de interrelación, desde una perspectiva sistémica, en donde se establecen elementos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con lo macro y lo micro social. Ustedes ya están viendo esto, ¿no? Lo hemos pasado, lo hemos ejercitado dentro de los contextos, ¿no es cierto?, de práctica curricular y a propósito de los talleres de esta misma asignatura. Se dan también en función de elementos dados desde la participación popular, desde la articulación de sentido y significado, desde el relato de la propia historia, desde el relato del colectivo, desde una aplicación sociohistórica de la realidad, ¿no? Muy en la línea, ¿no es cierto?, de lo que nos entrega Paulo Freire con la pedagogía del oprimido, ¿no? Un poco hacia el empoderamiento, ¿no?, hacia esa concientización de la situación y hacia la instrumentalización de herramientas que permitan precisamente una liberación, ¿no? Y también en base al trabajo social, que ha sido la disciplina que ha aportado fuertemente a la identificación precisamente de las redes sociales, los elementos comunitarios, asociados precisamente al bienestar a partir de esta perspectiva ecológica interrelacionada, ¿no es cierto?, que proviene de los paradigmas sistémicos. Por tanto, es una mixtura, es un metamodelo, ¿no? Es un metainstrumento que nos permite poder identificar a partir de una simbiosis, ¿no?, disciplinar, y nos permite poder también evidenciar, ¿no?, con un nivel de calibración o de especificidad bastante plausible, es decir, que condice con la realidad, bien sensible, o sea, bastante elocuente, ¿no? Que en la medida que se ejerza con un método, digamos, con el método que corresponda, ¿no es cierto?, con tiempos también importantes, vamos a tener una radiografía que va a permitir poder resolver necesidades que son reales dentro del contexto. Bueno, ¿y cómo logramos alcanzar a identificar los factores que subyacen a la injusticia en las comunidades donde nos desempeñamos como profesionales? Vamos a ir desempeñando entonces este tipo de elementos, ¿no es cierto?, y estrategias que van a estar a la base de este diagnóstico de realidad, este diagnóstico comunitario, ¿no? El diagnóstico comunitario, particularmente, es importante definir que se comporta o se compone o el diagnóstico de realidad se compone con un análisis territorial, sociohistórico, ¿cierto?, y un análisis también de la situación, un diagnóstico situacional. Ambos elementos, desde la teoría, componen el diagnóstico comunitario y uno aporta precisamente la contextualización, la identificación de elementos base, ¿no es cierto?, en relación al territorio, a los actores macro, social, digamos, a las relaciones que existen también respecto de la articulación de la red, y otro que tiene que ver más que nada, ¿no es cierto?, con el nivel de dimensión, el nivel de necesidad, ¿no es cierto?, cómo se aplica también cómo se identifica y cómo se resuelven estas necesidades asociadas precisamente a herramientas de concientización o actividades orientadas en la concientización y en la toma de razón de situaciones también de vulnerabilidad. La tingencia de lo comunitario en la historia de la terapia ocupacional se acusa principalmente por las crecientes problemáticas sociocomunitarias que afectan el cotidiano de las personas, ¿no? Desde una noción de terapia ocupacional social, en Brasil las preguntas que vimos con anterioridad fueron las que empezaron, ¿no es cierto?, a, a presentarse, ¿no?, en estos primeros terapeutas que, estando en contextos rurales de trabajo, pudieron entender de que el trabajo con propósito, ¿no?, la ocupación ligada a la funcionalidad y al engranaje sistémico de un sistema que no pertenecía, ¿no?, al contexto donde se encontraban y que generaba, por supuesto, instancias
nocivas de participación y bienestar, fueron las que eventualmente determinaron, ¿no? Y desarrollaron esta corriente, ¿no? Respecto de la exclusión, la segregación, la estigmatización, cómo se van construyendo las sociedades, ¿no es cierto?, en su forma, en sus planificaciones, respecto a las políticas públicas que se instalan, cómo se establecen grupos humanos prioritarios en desmedro de otros, cómo se favorece cierta forma de vida en desmedro de otra, ¿no? Buscando hacia la normatividad, buscando hacia la estratificación, ¿no es cierto?, para poder establecer y funcionar en un mundo que tiene mucho de exclusión, de segregación, de estigmatización y que apunta hacia la norma, que apunta hacia lo común, que apunta hacia lo igualitario, ¿no? En un mundo diverso. Esto está visto siempre como necesariamente relacionado como un proceso de un todo social, ¿no? Son elementos que se conjugan dentro de la construcción de un mundo, ¿no? Y que están a la base de ciertas normas, ciertas formas, de ciertas estructuras. El foco es la colectividad y no una persona en singular, y es uno de los grandes también elementos que nos entrega lo comunitario. Finalmente, esta perspectiva de la individualidad, ¿no? De la atomización social respecto de las causas que están a la base de una situación de salud, se toman como colectivo, ¿no? Se toman desde el grupo humano, donde se encuentran, por ejemplo, esas condiciones de salud, y eso, desde una perspectiva histórica, lo pudimos también haber visto en socioantropología, en algunas otras asignaturas, en donde se evidencia, ¿no es cierto?, cómo las determinantes sociales en salud, por ejemplo, a partir del año 2000, recién empezaron a tener un protagonismo importante, entendiendo que el lugar donde las personas nacían, se desarrollaban, habitaban y morían, tenía un efecto realmente incidente respecto de la calidad de vida, la esperanza de vida, respecto, ¿no es cierto?, del nivel de bienestar que tiene. Y eso está sumado principalmente a las estructuras, ¿no es cierto?, de cómo se establecen la sociedad y la cultura. Esos son determinantes sociales de la salud, que se identificaban, ¿no es cierto?, y se atribuían a dos elementos esenciales, que son las estructurales y las intermedias. Las estructurales, desde perspectivas más macrosistémicas, las intermedias más ligadas a lo microsistémico, porque tiene que ver con la institucionalidad, en cómo se articula, ¿no? Y cuando el foco es la colectividad, tú te das cuenta que existen distintos elementos, ¿no es cierto?, sociales que al abordarlo de manera precisamente contextual, van a tener un impacto de esa misma lógica. En ese sentido, el contexto de participación para un bienestar construido conjuntamente da también la idea, ¿no?, de poder entender la salud desde una perspectiva comunitaria, ¿no?, desde una perspectiva conjunta. A los entendimientos de comunidad, ¿no es cierto?, vamos a entender de que es una agrupación organizada de personas que se perciben como una unidad social, o es un contexto de participación para un bienestar construido conjuntamente, ¿no? Y desde ahí nos vamos a situar precisamente de que finalmente el individuo ya no es individuo, sino que pasa a ser un colectivo. Sobre el diagnóstico. El diagnóstico viene y proviene de la palabra, ¿no es cierto?, diagnósticos, básicamente una mixtura de elementos griegos que tiene que ver con a través del conocimiento o apto para conocer, ¿no? La gnosis es el conocimiento. Y hay altas patologías de neurología, ¿no es cierto?, o alteraciones de base del sistema nervioso central que tienen la palabra gnosis, que precisamente tiene que ver con percepción, con conocer. La gnosia, ¿no?, por ejemplo, puede ser una. La anosognosia puede ser otra, ¿no?, con elementos también de la percepción del conocimiento, pero no el conocimiento como elemento teórico, sino como de conocer la realidad, lo que estoy evidenciando, lo que soy capaz de percibir, ¿no? En ese sentido, se define como un análisis que se realiza para determinar cualquier situación y para establecer además también cuáles son las tendencias. Esta determinación se realiza sobre la base de datos y hechos recogidos y ordenados sistemáticamente que permiten juzgar mejor qué es lo que está pasando y cuál es la realidad que estoy visualizando. Esa es la gran importancia también de un elemento diagnóstico, ¿no? Cuando uno habla de un diagnóstico, no habla sobre una percepción o sobre un razonar, sino que son elementos que conjugan precisamente percepciones, razonamientos, formas de conocer, ¿no es cierto?, asociados a
la identificación de procesos respecto de un fenómeno en la realidad, que puede ser de cualquier índole. En este caso, y llevado a lo comunitario, tiene que ver con precisamente pesquisar elementos, ¿no es cierto?, que sean de necesidad comunitaria para poder transformarlo y cambiarlo, y que están respaldados por procesos metódicos, que son también validados por la ciencia. Esto es finalmente ciencia, ¿sí? Y que establecen precisamente resultados que son fiables y que pueden ser reproducibles en la medida que los contextos puedan o no ser similares. Entonces estos elementos metodológicos, sistemáticos, van a propiciar un razonar, una conclusión, ¿no?, una determinación que necesariamente tiene que ser, ¿no es cierto?, validada. Y aquí empiezan los principales elementos mediante, a través de la razón, mediante el instrumento, datos, estos sistemas, ¿no?, modernos, relacionados, ¿no es cierto?, con la toma de decisiones y las tomas de conocimiento, podemos también ir transformando nuestro contexto. En la medida que nosotros somos capaces de sistematizar un trabajo, ¿no es cierto?, que derivan de un diagnóstico de realidades, podemos tener la oportunidad de abrir una brecha que permita precisamente la transformación del rol, la transformación, ¿no es cierto?, del hacer de la terapia ocupacional, y por tanto la transformación del terapeuta ocupacional y la transformación también del contexto donde te encuentras. En mi experiencia, un poco eso sucedió con los enanos. Al llegar a un contexto en donde no existía, por ejemplo, un perfil de cargo, donde no existían elementos de trabajo, ¿no es cierto?, donde uno pueda decir, bueno, aquí yo estoy estableciendo el trabajo, se tuvo que tomar una decisión, y esa decisión necesariamente tenía que ver con establecer un trabajo del índole clínico o del índole más profesional o psicosocial, entendiendo que no existía tampoco, y aún sigue no existiendo, mucha información al respecto. Entonces, lo primero que establecimos fue un trabajo transdisciplinar, con colegas y con los recursos humanos que existían para poder establecer una especie de diagnóstico comunitario, y una especie porque, si bien hay estos elementos que sí realizamos, desde lo estrictamente metodológico no lo hicimos porque yo no tenía ese conocimiento. Tengo una formación mucho más biomédica, mucho más centrada en el trabajo desde una índole clínica, tanto en salud mental como en área física, en el área de salud ocupacional, en área de ergonomía, con componentes comunitarios también relacionados muchas veces desde esa perspectiva. Entonces, claramente eso también fue un aprendizaje y también determinó la transformación de mi rol como profesor. Y un poco cuento esta experiencia porque yo creo que esa es la manera de visualizar también el trabajo comunitario. El trabajo comunitario no es un elemento que sirva, ¿no es cierto?, como para poder identificar, nuevamente vuelvo a la receta, no es una receta, es una construcción, es una indagación respecto de elementos que nos va a permitir poder identificar una realidad y transformarla al mismo tiempo que nos transformamos, ¿sí? Al momento que yo soy capaz de poder generar una transformación social, créanme que ya va a haber un cambio, un antes y un después también en sus propias comprensiones y en su forma de ver la terapia ocupacional, su propia vida y su acción, ¿no es cierto?, profesional. En este sentido, ¿han podido como evidenciar estos elementos así de realidades, de cambio de conciencia? ¿Ha sido distinta, por ejemplo, la experiencia de la práctica pasada, esta práctica en ese ámbito? Las escucho porque mientras voy con el cuidado. Sí, yo creo que sí. Por ahora, por ejemplo, ahora intentando así aplicar el enfoque comunitario en la agrupación en la que estamos trabajando, igual revisando la bibliografía y viendo las problemáticas que tiene la agrupación, quedamos así como, wow, es como un despertar de nosotros, como ser conscientes igual de las problemáticas que tiene ese grupo de personas. Y de repente también analizar cómo ellos se organizan, qué han hecho para poder un poco disminuir o apalear la problemática que ellos mismos plantean, como que la capacidad de organización que tienen las comunidades. Respecto a lo anterior, porque, por ejemplo, ahora en el caso de nosotros con Constanza, creo que está allá, estamos en la agrupación Te Abrazo, y antes yo estuve en el Hogar de Cristo, en la hospedería. Y igual en la hospedería era distinto porque
o yo siento que quizás la población a la que va dirigida las atenciones del Hogar de Cristo tenía un enfoque como más asistencial. Y de hecho creo que las terapeutas, nuestra tutora igual como que hacía esa crítica y ella intentó también en algún momento tratar de que no sea tan asistencial o darle así como un enfoque más de, como que ellos igual se hicieran parte de su, no sé, de su proceso iba a decir una palabra, pero creo que quizá eso sea un poco controversia cuando uno habla de empoderar. Pero en el fondo era como que ellos se hicieran más cargo de sus problemáticas, no sé si se entiende. Ya. No, súper buena crítica y generar buen análisis. Y claro, sí, el Hogar de Cristo establece dentro de su programa, no sé si todavía está, pero hasta el 2017 explícitamente la asistencialidad era parte de sus columnas paradigmáticas para el abordaje con las personas en situación de calle, porque precisamente busca aquello, busca asistir a las personas para poder entregar un poco de dignidad asociada a comida, baño y un lugar donde dormir, que les permita movilizar elementos psicosociales para su recuperación y superación. Pero eso no es el enfoque, ¿no? El enfoque es precisamente dar un techo digno. Entonces es netamente asistencial. ¿Qué pasa cuando llega un terapeuta a este contexto? Lo quiere transformar, claramente. Y hay experiencias, de hecho, en hospederías en donde el sindicato de trabajadores, a mí me tocó en Temuco, hizo como una declaración o hizo un reclamo ante la jefatura directa, puesto que a propósito de las prácticas profesionales, la inclusión de un terapeuta también media jornada ahí por parte de la universidad donde trabajaba, ¿no es cierto?, se establecieron como elementos más propios de un hogar protegido, ¿no?, o de un centro diurno, en donde se buscaba retener a ciertas personas dentro del contexto que tuviesen ciertas características para poder favorecer su movilidad social, ¿no? Pero eso también implicaba que la hospedería, que funciona, ¿no?, como un albergue, tenga que tener mucha también más carga laboral, ¿no? Las personas que tienen que ver con el aseo, con el espacio, con el orden. Eso también hay como una controversia, porque el contexto puede dar para mucho, pero cuando está construido también dentro de ciertas dinámicas o cierta estructura, también es complejo poder hacer, la estructura la componen todos, ¿no? Los trabajadores también. Un poco también pasa lo mismo en Sename, y pasa lo mismo en todas las instituciones cerradas, de alta complejidad, que tienen público cautivo y que tienen también una cultura y una data larga, ¿no? La movilidad respecto de cosas distintas, nuevas, que supongan también la activación de la red, el hecho de que se generen más actividades, es también más pega, pero una pega necesaria de la perspectiva, ¿no?, de justicia social, de integración, de inclusión, pero que no necesariamente va a acompañar también la comprensión de la cultura institucional instalada, ¿sí? Entonces hay otro elemento también importante que analizar desde esa noción. Gracias por el comentario también en ese sentido. Entonces, claramente ustedes tienen distintas experiencias, ¿no?, en ese sentido, y bueno, vamos a continuar porque... Y estos también se van a dar, ¿no es cierto?, y los diagnósticos comunitarios también se dan a partir precisamente de perspectivas situadas, ¿no? Y estas perspectivas situadas están dadas desde dos elementos, ¿no? El primero, que está visto desde el territorio, desde una perspectiva sociohistórica, pero además también desde quien lo emite, desde quien eventualmente establece el análisis crítico y prioriza, ¿no? Desde el paradigma hacia dónde moviliza, ¿no?, el resultado, hacia dónde moviliza la realidad que quiere enfocar. Por tanto, estos elementos necesariamente están también paralelos, ¿no es cierto?, del observador, del investigador, del profesional que lleva, ¿no?, esto. Y también a propósito de los objetivos que también pudiesen establecerse. Son objetivos, por ejemplo, parciales, y aquí en retrospectiva podemos, por ejemplo, tomar en ejemplo la propuesta de investigación acción participativa, ¿no es cierto?, el fortalecimiento comunitario a partir de la implementación con jóvenes de la radio de Chaitén, ¿no? Recordemos que esta experiencia que vimos ayer es una experiencia en donde había un posicionamiento ya respecto de ciertos elementos relacionados con la comunicación, relacionados con medios de comunicación, en donde más o menos se identificó, pero también se forzó a establecer, ¿no es cierto?, una estrategia que tuvo mucho, ¿no es cierto?, muy bonito resultado, pero que estaba también un poco parcializada dentro
o sesgada dentro de su implementación desde el punto de vista estrictamente comunitario, ¿no? Hay un sesgo, ¿no? Eso eventualmente puede establecer transformaciones, pero que van a ser parciales. Pero cuando el conocimiento, ¿no? Cuando los elementos dados y que se van a transformar en estrategias, en actividades para la transformación social surgen de las características propias de la comunidad, ¿no es cierto? O de los pensamientos de las personas, y se establecen en función de sus realidades, ¿no? Sin sesgo, sin tampoco elementos de posición, por supuesto que vamos a encontrar posiciones y elementos, ¿no es cierto?, que van a favorecer una transformación constante, ¿no? Por tanto, siempre hay elementos también que conjugar en ese sentido, y por supuesto que en la medida de que ustedes en su práctica profesional elijan establecer, ¿no?, elementos comunitarios y diagnósticos comunitarios para el ejercicio profesional, tengan por seguro que también es un ejercicio transformador, pero también lo pueden utilizar de manera mucho más instrumentalizada, ¿no? Entonces hay elementos también ahí que eventualmente pueden establecerse dentro de este abanico, ¿no?, de posibilidades para el ejercicio comunitario. No existiría la posibilidad de conocer de ninguna parte, siempre lo haríamos en un cuerpo, un tiempo y un lugar, ¿no? Aquí Montenegro tiene un poco como la cita, ¿no?, relacionada precisamente con esa noción de conocimiento situado. Lo hacemos desde un cuerpo, lo hacemos en un territorio, lo hacemos en un lugar, en una cultura. Por tanto, todos esos elementos tienen que ser también constituidos dentro de un diagnóstico, identificados de alguna manera, ¿no? Ya están aprendiendo a establecer esas relaciones y esos análisis. Muy bien, continuamos. Bueno, respecto de la sociedad, ¿no? Nosotros eventualmente trabajamos en una perspectiva comunitaria en la sociedad, ¿no? Y vamos a entender la sociedad como un concepto, como una construcción colectiva, sociohistóricamente situada. Es un concepto que se redefine en función de quién, cuánto y cómo se ve, y no existe una descripción física, hay múltiples descripciones de sociedad como lo hay de ocupación o de cultura, ¿no? Y va cambiando también en el tiempo, el contexto social y también y la cultura y también de quien lo elige, ¿no? Y esto voy un poco con que esta perspectiva situada también se instrumentaliza a partir también de las nociones que cada uno puede tener como investigador social, como agente de cambio, como terapeuta en contexto comunitario. Por ejemplo, ustedes, si eventualmente tuviesen 2 años para trabajar en el contexto donde están, probablemente pensarían hacer cosas totalmente distintas, ¿no?, a lo que hoy día están pensando dentro de su contexto y el escaso tiempo que tienen en el contexto de práctica curricular. Si estuviesen a largo plazo, ¿no?, o ustedes mismos desarrollan y construyen una institucionalidad, por supuesto esos elementos pueden también avanzar en la cantidad de tiempo que permita precisamente establecer elementos de transformación que sean evidentes. Un poco también depende del contexto donde ustedes se encuentran para poder también establecer este trabajo. Fíjense que en terapia ocupacional en Sename, el trabajo que hicimos también en diagnóstico situacional, o intento de diagnóstico situacional, donde evidenciamos las realidades en general y propusimos también desde ahí las necesidades plasmadas precisamente desde este análisis. Tuvimos que habernos demorado 1 año y medio, pero que o 1 año o 2, pero que en algún momento también favoreció la contratación de más terapeutas ocupacionales, la validación de los estudiantes en práctica en el contexto, la validación de la profesión dentro del contexto también, que costó mucho que se articulara, se validara, se consolidara. Y de a poco, por ejemplo, fuimos escalando hasta lograr, por ejemplo, poner nuestro nombre y firma dentro del diagnóstico o el plan de intervención individual de los niños, para poder también evidenciar ciertos elementos de la vida de los niños que estaban dentro de una dimensión ocupacional. Esto fue rechazado por el juez, porque no correspondía a la forma respecto a cómo estaba pensada la intervención psicosocial en niños. Entonces, el juez, imagínense, un juez tuvo que dictaminar de que terapia ocupacional no era vigente respecto a una intervención. Y ahí ya no pudimos hacer nada. ¿Y qué bases tiene un juez para comprender una intervención? La de la ley, No sí. sé. Pero las bases técnicas del dictamen y el jefe técnico, después de este dictamen y este tirón de oreja a los profesionales que llegaron, porque nosotros tampoco podemos ir a los juicios. Ahí está el Pero trabajador caballero, social. infórmese. Claro,
Ahí están los trabajadores sociales y también los asistentes sociales. Bueno, ahí está la transformación, ¿no? Eventualmente, ojalá si alguno de ustedes algún día tiene un cargo, ¿no?, relacionado con infancia, o se decide irse al mundo político, y llega a tomar decisiones, esos son los tipos de decisiones que pueden impactar positivamente y pueden transformar precisamente prácticas dentro de un contexto comunitario. Entonces, claro, ¿no?, esa transformación son paulatina y tiene reveses, ¿no? Eventualmente no es de la noche a la mañana, pero cuando nace precisamente como de las necesidades propias del contexto, va a tener transformaciones importantes, ¿no? La sociedad también se va a transformar en ese sentido. Por tanto, una transformación de la realidad, según quien la vive, a partir de una acción culturalmente segura y orientada en una perspectiva de derecho, se pudiese resumir, ¿no es cierto?, como parte del hacer y de los objetivos que eventualmente van a situarse desde una terapia ocupacional que utiliza, ¿no?, estrategias comunitarias y diagnóstico comunitario para su abordaje. Y cuando hablamos de diagnóstico comunitario tenemos que definir también cómo la construimos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, sectores políticos, culturales, económicos, geográficos producen fenómenos propios en cada contexto, por donde crean distintas formas de intervención que se dan como respuesta para abarcar diversas problemáticas, ¿no? Es un extracto respecto de la introducción de una tesis magistral de terapeutas ocupacionales de Chile, establecen como la perspectiva sociohistórica de la terapia ocupacional en el ámbito comunitario, y que eventualmente aportan, ¿no?, y reafirman la conciencia respecto de que cada lugar y en cada territorio hay una forma distinta sobre el abordaje de terapia ocupacional cuando lo hacemos desde un ámbito no convencional, ¿no? Y aquí establecemos y hacemos el límite respecto de lo tradicional, lo convencional que pudiese ser desde el ámbito de rehabilitación, ¿no?, física, de salud mental, hacia un ámbito no convencional, ¿no es cierto?, más emergente, que tiene que ver con todas las prácticas de la terapia ocupacional que en los últimos 10, 15 años se han evidenciado desde educación, derechos humanos, infancia, adulto mayor, migración, etc. ¿Sí? Entonces ahí hay una posibilidad también de desarrollo, y de hecho se ha desarrollado todas esas áreas a partir básicamente, ¿no?, de la articulación y el manejo de perspectivas comunitarias. Por eso es tan importante, ¿no?, poder identificar estos elementos que a nivel de pregrado tratamos de entregar para que puedan conocer y orientarse, pero que en estricto rigor son mucho más complejas, ¿no?, y tienen un tiempo mucho mayor de análisis y de aplicación que lo que eventualmente pudiesen hacer en esta semana de práctica curricular. No se puede nomás, pero sí podemos llegar a un ejercicio metodológico y cognitivo que le permita conocer e identificar los principales elementos, con el objetivo de que si al momento de ustedes ser terapeutas ocupacionales ya tituladas, ¿no es cierto?, y les toque estar en el contexto emergente, que muy probablemente así sea. O sea, chiquillas, no sé, estamos haciendo hartos vínculos. En Chiloé particularmente también hay proyectos súper interesantes y se vienen cosas súper buenas para la isla, y ojalá así sea en los próximos años, ¿no? Entonces van a haber contextos de trabajo emergentes en el territorio que van a favorecer precisamente el hecho de que se generen sistematizaciones necesariamente. Y ustedes están ahí al filo, entonces van a aprovechar precisamente, yo creo, como todas esas instancias. Así que los invito a que sigan, ¿no es cierto?, como avión, para que puedan, ¿cierto?, poder aportar también dentro de esas oportunidades que se van a ir desarrollando a partir también de la apertura de campos clínicos y las prácticas profesionales, también momentos claves para poder establecer ciertos elementos, ¿no es cierto?, dados desde lo que ustedes han aprendido en el currículum general. El proceso y el sentido y la acción de un diagnóstico comunitario la vamos a tratar de establecer desde el paradigma de la espiral de Paulo Freire, ¿no?, entendiendo de que el diagnóstico comunitario no es si bien es una identificación de problemática, ¿no?, hay una propuesta de solución, hay una acción y hay una reflexión, una retroalimentación del proceso. No es una acción aislada, ¿no? Constituye un proceso de cohesión social y posibilita un andamiaje de tejido social consciente y constantemente entonces llega, ¿no?, a la transformación. Yo identifico problemáticas, genero propuestas de solución, genero acciones, ¿no?, para poder cambiar la realidad,
reflexiono sobre esa implementación de realidades, ¿no? Y me retroalimento del proceso para volver a identificar otras problemáticas, ¿no? Que están en otro orden de relación. ¿Sí? Por tanto, son elementos que básicamente están en constante avance, puesto que la cultura y las sociedades también son dinámicas. O sea, estamos hablando hoy día todavía de diagnósticos comunitarios y estamos estableciendo lógica, ¿no? De un trabajo que es también, que yo creo que va a volver, pero que si no vuelve, vamos a tener que trabajar en sistematizaciones diferentes. Lo conversaba ayer con algunos de los grupos, porque los diagnósticos comunitarios son telemáticos, ¿no? Por la pandemia, por ejemplo. Y ahí hay un elemento que eventualmente ya es, que ya es anacrónico respecto de nuestra realidad actual, ¿no? Y eso tiene que ver precisamente con cómo también avanzan las sociedades, ¿no? Y ya pronto vamos a estar en el rollo del cambio climático, y de repente la revolución de la información, y los datos, y los neuroderechos, y todo un elemento, ¿no es cierto?, que eventualmente puede instar a establecer ciertas formas de bienestar o malestar psicosocial que van a estar a la base precisamente, ¿no?, de reflexiones constantes para irlas abordando. Las sociedades cambian, ¿no? Por tanto, todo el proceso, el sentido y la acción también tiene que cambiar. Por eso es una espiral, ¿no? Porque nada es estático en la sociedad. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Me escuchas, cierto? Es que aquí está Sí, profe. es que llueve, entonces cuando llueve tengo súper mala señal. Entonces necesito que Ah, tener esa retroalimentación. sí, Muchas pero gracias. no ha habido ningún problema de comunicación Sí, por eso por tengo ahora. también el video apagado. Para, Sí, qué bueno. aquí yo. Muy bien, continuamos. Bueno, dentro de este planteamiento relacionado con el diagnóstico, ¿no es cierto? Vamos a identificar ciertas fases, ¿no? O momentos de la intervención social, ¿no? Entendiendo que es un proceso metódico, sistematizado, que evidencia entonces elementos, ¿no es cierto?, relacionados con una situación particular, ¿no?, una realidad particular de una comunidad o de personas. El primer elemento tiene que ver con la indagación, ¿no?, con el estudio y la investigación, el reconocimiento de la situación problema, la sistematización de los datos, además, para su comprensión, agrupados precisamente en instrumentos que ustedes están aprendiendo en este momento, ¿no? El egomapa, el mapa de red, el mapa de redes sociales, la observación participante, las estrategias, ¿no es cierto?, de educación popular, son elementos que nos sirven precisamente para poder reconocer el problema, ¿sí? Y que están dados principalmente en un método que hoy día está siendo guiado de manera paulatina y de manera general para que ustedes puedan englobar de manera lógica estos elementos, ¿no? Y esto pueda establecer una conclusión que ya para el segundo informe, el ejercicio cognitivo tendría que precisamente establecerse en la necesidad de establecer objetivos, establecer ejecuciones, y evaluación no, porque eso ya es parte, ¿no es cierto?, de un proceso de largo aliento, pero que al menos se establezcan, ¿no es cierto?, acciones, objetivos que se planteen también dentro de este análisis de necesidad. Y los objetivos se apoyan, ¿no es cierto?, en los resultados del diagnóstico, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico de realidades, ¿no es cierto?, cuál es el problema social identificado? Entonces, desde ahí se describen objetivos, ¿no es cierto?, que están en coherencia con el. Para la terapia ocupacional, siempre los apellidos que vamos a establecer y los análisis van a estar situados desde la noción de participación ocupacional, de desempeño humano, ¿no es cierto?, y en relación al favorecimiento, ¿no?, o la restricción en ocupaciones significativas de las personas en las diversas áreas y patrones, asociados también a los modelos que elijan para la activación. Por tanto, en base a esa investigación, en base a ese diagnóstico general, ¿no?, situado precisamente desde la perspectiva ocupacional, van a haber una formulación de propuestas de intervención que tienen que estar también establecidas a partir de indicadores y garantías de éxito y eficacia. Esto se establece principalmente en los programas sociales, ¿no?, en los programas gubernamentales. Los indicadores de resultados son elementos fundamentales también para la obtención de proyectos que eventualmente también resultan en la sistematización, mucho más instrumentalizadas y situadas, ¿no? Por tanto más parciales, pero que también constituyen elementos de abordaje significativos y que generan cambios sociales también. Sobre la ejecución es establecer estrategias atingentes y plausibles que están relacionadas precisamente con los objetivos y que tienen coherencia con el resultado del diagnóstico, y consideran la implementación de actividades propuestas, ¿no es cierto?, que están en el marco también de la colaboración y la realidad que viven las personas en el lugar
donde se realiza el diagnóstico. Y la evaluación sobre el proyecto en general tiene que ver con el punto de referencia de la situación objetivo, ¿no es cierto?, lo que se quiere llegar, y sobre la comparación desde donde desde el resultado del diagnóstico, ¿no es cierto?, hacia precisamente hacia la movilidad final, ¿no es cierto?, hacia el objetivo fundamental, hacia lo que se quiere llegar, ¿no? Por tanto, la evaluación un poco viene a establecer un análisis respecto de los cambios positivos, ¿no es cierto?, cómo vamos también evidenciando esas transformaciones, esos cambios de conciencia, esos cambios de hábito, etc. ¿Hasta acá todo claro? Sí, profe. Muy bien. Y el diagnóstico realidad, el diagnóstico comunitario, está establecida principalmente como, desde perspectivas también de investigación aplicada, ¿no es cierto?, que se diferencian de la investigación básica a partir de lo que se establece ahí, ¿no? La investigación básica tiene que ver con acrecentar los conocimientos técnicos para el progreso de una determinada ciencia, sin interesar directamente sus posibilidades, aplicaciones o consecuencias prácticas, ¿no? Actualmente se establecen hipótesis, se establecen máximas, ¿no es cierto?, que van a servir para orientar el trabajo, y desde ahí se van a establecer elementos empíricos que van a favorecer o no cierta teoría aplicada, ¿no es cierto?, desde una investigación básica. Pero la investigación aplicada busca el conocer para hacer, para actuar, ya sea con el propósito de modificar, mantener, reformar o cambiar radicalmente algún aspecto de la realidad social. Le preocupa la aplicación más o menos inmediata de los conocimientos adquiridos acerca de una realidad circunstancial, y no está orientada al acrecentamiento del acervo científico ni al desarrollo del discurso teórico, sino que está principalmente orientada a la transformación social. Entonces, tenemos, ¿no es cierto?, que el diagnóstico es un cuerpo de conocimientos analíticos, sintéticos, pertenecientes a una realidad concreta y delimitada sobre la que se quieren realizar determinantes acciones planificadas y con un propósito concreto, ¿no? Esto nos sirve, ¿no es cierto?, y desde la lógica de la investigación más aplicada, una referencia para la construcción de un curso de acción. Hay una descripción de la totalidad de los elementos de una realidad social, elementos que ustedes ya están trabajando dentro de sus realidades también en práctica, y a partir también de la interconexión e interdependencia de los elementos, que un poco el análisis, ¿no es cierto?, del sistema de relaciones que existen, ¿no? Cuando hacemos este ecomapa y hacemos la flechita hacia allá o hacia acá, ¿no es cierto?, que es más fuerte, que es más débil, que es confusa, que es difusa, que es conflictiva, que no existe. Son elementos que nos permiten precisamente poder establecer ese análisis sistémico. Bueno, y el diagnóstico comunitario es un instrumento abierto nuevamente desde el paradigma también del abordaje espiral del diagnóstico de Paulo Freire, ¿no es cierto? Por tanto, hay una constante modificación en relación a la comprensión de problemáticas y todo el proceso. No es un elemento rígido en lo absoluto, si bien es metodológico, lo metodológico se establece a partir del análisis de las epistemes, ¿no es cierto?, y las teorías que soportan precisamente esta posibilidad de interconexión o de conexión con la realidad desde perspectivas situadas y desde instrumentos que precisamente permiten esa flexibilidad. Por tanto, lo metodológico no carece de fundamento ni carece de fiabilidad o de evidencia, en la medida que está pensada también de que sea de esa forma. Hay un crecimiento permanente respecto a aquello. Por ejemplo, eso también lo pensábamos y lo conversamos con algún grupo en alguna tutoría respecto de, por ejemplo, el mapa de redes sociales relacionadas precisamente con la significación de las personas en el círculo, ¿no?, que tiene la dimensión de familia, instituciones públicas, instituciones de salud, ¿no es cierto?, amigos o comunidad, en donde las personas identifican, ¿no?, cuál es la red que ellos tienen. Y en esta identificación de redes, nosotros podemos tener momentos, ¿no?, al principio, ¿no?, de un trabajo, decir, bueno, haga cada persona un mapa de redes y establezca cuáles son los principales actores, ¿no?, sociales, institucionales, que eventualmente aportan a su vida en relación a su bienestar. Una persona puede poner en un principio 6 nodos en particular, con ciertas proximidades, y eso va a representar la noción que tiene esa persona en relación a su red. Y en 10 sesiones más, con un taller relacionado con fortalecimiento, ¿no?, de la red social, podemos encontrar que la persona ahora identifica 25, ¿no?
Y esos elementos precisamente, esos instrumentos nos permiten poder ir evidenciando elementos, ¿no? Que pueden incluirse dentro de los contextos y que en la utilización adecuada pueden servir también para cambiar inclusive el destino de un diagnóstico que fue pensado también con otros fines, porque recordemos que el fin fundamental de estos elementos es también poder evidenciar realidades que surjan dentro del proceso y de la transformación constante de las personas. Dinámicas generan nuevas interrogantes a través de reformulación de los problemas y visualización de las redes, ¿no? Las dinámicas son estas herramientas de participación que hemos visto también en clase. Y ningún diagnóstico definitivo, ¿no? Lo que yo eventualmente puedo evidenciar o lo que yo pude haber determinado y diagnosticado en Sename hace 6 años, hoy día puede ser muy distinto, ¿no? Puesto que la sociedad también es móvil, ¿no es cierto? También es dinámica, es líquida, y por tanto no se encuentra estáticamente, siempre está en constante cambio. Significado y contextualización de la situación problema, ¿no? Bueno, esto un poco ya lo hemos visto, no voy a tener mucho acá porque tiene que ver, ¿no es cierto?, con cómo vamos analizando la problemática social como un todo, ¿no? Desde lo macro a lo micro social, y son elementos que ustedes ya más o menos han abordado, ¿no es cierto?, en sus prácticas en general. Y sobre la participación, bueno, lo hablamos también, ¿no? La clase pasada, ¿no? Esta tenía que ir habido antes, pero que también tiene que ver con aquello, ¿no? La participación como un sentido fundamental también dentro de la concientización colectiva y dentro del trabajo en la comunidad. Si no hay participación es súper difícil poder establecer un proceso de transformación. Por tanto, el primer objetivo dentro del trabajo comunitario es la adherencia, la motivación, el sentido de pertenencia. Son elementos que tienen que estar siempre a la base de las planificaciones, puesto que si ustedes realizan actividades que no tienen coherencia, ¿no?, con el contexto, y a eso voy también con que eventualmente van a haber estrategias participativas que ya no se van a aplicar más nomás por la forma como nos relacionamos, y vamos a tener que evidenciar, crear otras, ¿no?, que generen ese impacto, ¿no?, puesto que esto está abierto. Bueno, es fundamental, ¿no? Un proceso organizado, colectivo, libre, incluyente, y en el cual hay una variedad de actores y actividades de grados y compromisos que están orientados por valores y objetivos compartidos, en cuya consecución se producen transformaciones comunitarias e individuales, ¿no? Bueno, y sobre el empoderamiento, el fortalecimiento y la emancipación comunitaria, bueno, aquí hay básicamente una crítica, ¿no?, respecto del empoderamiento relacionado, ¿no es cierto?, con la matriz, la base epistémica, ¿no? El proceso mediante el cual las personas y organizaciones adquieren un control y dominio de sus vidas a partir, ¿no es cierto?, de la toma de poder de las instituciones. Por eso es empoderamiento, porque tiene que ver con el empowerment, tiene que ver con la disputa del poder, ¿no? Por tanto, se establece, ¿no es cierto?, y se reconoce y se valida la estructura como tal, y se establecen entonces transformaciones que van a ser estructurales, pero que se van a establecer a partir del respeto, ¿no?, del contexto, la estructura, la forma, los valores que la componen, ¿no? Este elemento, por supuesto, nace en Europa y también en un contexto anglosajón, que un poco también viene a deslegitimar un poco quizás los procesos más ancestrales dados también por otras lógicas, y no necesariamente con la validación de estos contextos también, ¿no?, sociales, modernos, estructurales que componen las sociedades básicamente casi de todo el mundo. Porque eventualmente puede tener más sentido, ¿no?, poder establecer nociones de fortalecimiento que de empoderamiento, por ejemplo, en una isla en Chiloé. Y aquí también viene como también las atingencias, ¿no? Tenemos la noción de justicia ocupacional, que es una noción también anglosajona, que nos habla del empoderamiento constantemente, porque también tiene que ver con una lógica establecida en una episteme creada en ese espacio, que busca también consolidarse y busca también expandirse dentro de sus ámbitos para poder ejemplificar y poder evidenciar que es el camino que eventualmente resurge. Pero también existen contracorrientes epistémicas como las perspectivas decoloniales, ¿no? Particularmente de Enrique Dussel, ¿no?, esta filosofía de la liberación, que nos también permite poder criticar y establecer y entender de que existen también otras formas de pensar que están asociadas a estas epistemologías del sur, ¿sí? Entonces,
El empoderamiento viene un poco como la perspectiva de la inclusión, a validar, ¿no? Elementos que están dentro de un sistema y que son inamovibles, ¿no? Eso eventualmente también tiene un costo, eventualmente, si lo tomamos como también herramienta y como objetivo, ¿no? Un costo o tiene, más que un costo, sigue una línea, ¿no? Que no me va a permitir poder evidenciar ciertos elementos más allá de lo que no estén estructurados dentro de ese contexto epistemológico. No sé si me van siguiendo la idea. Claro, no es algo malo. No es algo malo en lo absoluto, ¿no? De hecho, el proceso constitucional hoy día tiene mucho de empoderar, ¿no? Y la toma de decisiones y los elementos relacionados como lo político desde la terapia ocupacional precisamente habla de la toma del poder, ¿no? Para poder generar los cambios estructurales. Pero que no está exenta de la crítica relacionada con este otro ámbito, ¿no es cierto?, que también puede posibilitar en la medida que se establezcan, ¿no es cierto?, desde perspectivas comunitarias, elementos diversos y distintos. No es ni más ni menos malo, sino que tienen atingencias que son culturales, ¿no? Entonces la alternativa desde el pensamiento más latinoamericano sería partir precisamente de la utilización de epistemologías relacionadas con el sur, ¿no? Particularmente de Enrique Dussel, de filosofía de la liberación, elementos que están más cercanos, ¿no es cierto?, al fortalecimiento, que también están dentro de los paradigmas, ¿no?, que construye Pablo Freire. Y Pero el fortalecimiento va a consistir, sí, adelante. ay, perdón. Ay, justo le iba a decir nada, ya no importa. Que justo sería como más desde la interdependencia. Claro, o sea, es que ahora lo vamos a definir, ¿no? Tenemos una Ya, ya, educación, ¿no ya. es cierto?, que Perdón. está dada desde el empoderamiento, que nos da muchas herramientas que son bien prácticas, ¿no? Desde el punto de vista de la orientación hacia dónde nos debemos mover, qué es lo que debemos hacer, que está estructurada precisamente hacia la toma de poder, hacia la toma de conciencia para disputar el poder, ¿no? Eventualmente, no sé, porque yo he generado instituciones o agrupaciones culturales donde he estado para que postulen a proyectos. Eso es una forma de empoderar a las personas, ¿no? Para que las personas y agrupaciones de familiares en situación de discapacidad, como ustedes lo han visto también en su contexto de práctica, puedan tener recursos o puedan irse de viaje a algún lado, ¿no? Eventualmente catalizamos eso y empoderamos. Claro, pero aquí eventualmente, y desde una perspectiva crítica, también se hace alusión de que esta perspectiva y elegirla, ¿no?, también nos sitúa y nos encasilla un poco dentro de un contexto, ¿no?, en donde determinamos ciertos elementos que son tácitos y que eventualmente pueden no ser criticables, a comparación de si elegimos elementos que, más que el empoderar, tengan que ver con el fortalecimiento de los aspectos que ya se encuentran dentro de un contexto determinado, ¿no? Y el fortalecimiento, ¿no?, como concepto consiste en una visión dinámica y dialéctica del poder, suponiendo que puede ejercer su influencia tanto desde fuera de la comunidad y hacia ella como ser producida dentro de la misma comunidad, ¿no? Finalmente, respeta los elementos sociohistóricos, ¿ya? Relacionados precisamente con la construcción comunitaria y establecen elementos que van a estar a la base, ¿no es cierto?, de la necesidad de las personas y que no necesariamente van a responder a las lógicas de empoderar. Puede que una solución de la comunidad en base al fortalecimiento de sus nociones y necesidades sea precisamente que sea la clase política que venga y que lo arregle, ¿no? Y no nosotros tenemos que encargarnos de aquello. Entonces, igual la noción de empoderamiento reviste precisamente que las personas tomen acciones relacionadas con un contexto que no necesariamente sea el que se comparte desde el punto de vista cultural. Bueno, el proceso mediante el cual los miembros de una comunidad, ¿no?, desarrollan conjuntamente capacidades y recursos para controlar su situación de vida, actuando de manera comprometida, consciente y crítica para lograr la transformación de su entorno según sus necesidades y aspiraciones, transformándose al mismo tiempo a sí mismo, ¿no? Por ahí va la noción de fortalecimiento. Por tanto, también estas nociones, que son palabras para otras disciplinas quizás similares, para nosotros y para las elecciones relacionadas también con nuestras decisiones de trabajo en el ámbito comunitario, van a tener consecuencias importantes. No son ni mejor ni peor, sino que son diversas y que nos van a poder servir en función también del lugar donde nos encontremos, en base también a las necesidades que se perciban. ¿Se entiende? ¿Me escuchas? Sí, profe, se escucha bien. Ok, muchas gracias.
Perdón, un ratito, voy a tomar agüita. Escucha, yo estaba hablando todo el rato. Sí, parece, me di cuenta porque estaba cambiando nomás las diapositivas. Ya les comentaba un poco que la emancipación es lo que dice ahí, ¿no? Es básicamente, ¿no es cierto?, cómo las personas acceden a un estado de autonomía a partir del cese de la sujeción de alguna autoridad o potestad impuesta, ¿no? Dadas principalmente, ¿no es cierto?, en base a una estructura social que eventualmente puede ser perjudicial, ¿no es cierto?, que puede eh, coartar derechos, que no lo reconoce en su individualidad o en su naturaleza, ¿no es cierto?, y que suprime formas diversas también de vida. Hablaba, por ejemplo, de las personas en situación de discapacidad y la larga lucha que tuvieron que hacer y que siguen haciendo para poder hacer valer sus derechos. Y por tanto ahí el trabajo, ¿no?, es emancipatorio y que se ha dado desde la perspectiva de fortalecimiento y de empoderamiento, que han estado, ¿no es cierto?, precisamente para poder establecer un poco el avance que hemos tenido hasta el momento, ¿no?, respecto a aquello, pero existen un montón de otros elementos que también hoy día, y más hoy, ¿no?, en la situación en que nos encontramos respecto de la sociedad y en los tiempos también, en términos de la organización política, están más que nunca a la boga, ¿no? ¿Qué pasa con las personas migrantes, las personas de las disidencias sexuales, las personas, ¿no es cierto?, adultas mayores, las personas que no tienen situación habitacional, las personas que no tienen situación de salud, los lugares con inaccesibilidad a distintos recursos, en los lugares aislados, etc. Entonces, hay elementos, ¿no?, de la emancipación que están a la base precisamente de tanto el fortalecimiento como el empoderamiento. Bueno, y esto lo vamos a pasar un poco rápido, ya, porque la idea es poder como establecer, ¿no?, cómo es que vamos a ir desarrollando también este diagnóstico comunitario a través de estas herramientas, ¿no?, de metodologías para el diagnóstico. Las metodologías que se van a utilizar son metodologías participativas, ustedes ya han visto algunas, ¿no?, relacionadas con educación popular en concreto, y tiene, ¿no es cierto?, ciertas máximas que están establecidas a partir de Montenegro, en su introducción a la psicología comunitaria, libros que son base para precisamente entender el canon y el trabajo comunitario. Y estas máximas tienen que ver con que toda comunidad posee recursos para llevar a cabo su transformación. En ningún caso nosotros, o sea, podemos ser facilitadores, que es la palabra que yo creo que mejor rescata, ¿no?, un poco los elementos, porque pueden existir bloqueos dentro de la red que no permitan precisamente establecer esta transformación, y nosotros ahí, eventualmente a través del diagnóstico comunitario, podemos identificar estos bloqueos para facilitar precisamente esa transformación. La investigación se da en un lugar, en un espacio determinado, ¿no?, desde el punto de vista territorial, se parte de la realidad social concreta de los propios participantes del proceso, desde lo micro a lo macro, en definitiva. Se reconoce el carácter político, ideológico de la actividad científica y la educativa, ¿no?, relacionado con la no neutralidad, y vamos a ver también algunos elementos, particularmente en la investigación de acción participativa.
y el compromiso prioritario de quien investiga debe ser con las personas investigadas, ¿no? Un poco el elemento ético también de poder hacer un diagnóstico comunitario que sirva precisamente para la transformación social y no para el adquisitivismo de datos o de experiencias para fines propios. Hoy día el capitalismo se ha movilizado de manera misteriosas y eventualmente existen también hoy día organizaciones, empresas, profesionales que se dedican y lucran respecto precisamente a la identificación de necesidades en donde se quedan precisamente en los diagnósticos, pero no, ¿no es cierto?, en poder transformar precisamente las organizaciones o eventualmente realizan actividades que en el tiempo que eventualmente se ejecutan no tienen tampoco un impacto relacionado con las bases fundamentales y el espíritu que persigue, ¿no es cierto?, el poder aplicar estas estrategias. Y lo van a ver, ¿no? Organizaciones, fundaciones, el sistema público, ¿no? A través de sus distintas, establecen también formas de establecer diagnósticos comunitarios que están establecidos inclusive en métricas, ¿no? En objetivos de la institución, y que van a ser instrumentalizados más que, ¿no es cierto?, establecidos dentro de un parámetro de transformación real. Puesto que hay múltiples elementos que son necesarios para poder también favorecer una estrategia de trabajo en este ámbito. El proceso debe ser acompañado de un modelo de relaciones horizontales, ¿no sé? Exige a los técnicos y profesionales un cambio de relaciones interpersonales e interinstitucionales, relacionado principalmente, ¿no?, con la educación popular, la jerarquía. El objetivo es la transformación de las condiciones de vida de las personas participantes y un compromiso político con el cambio social, y se enfatiza en fomentar el control y el poder de los grupos con los que se trabaja. Son como un poco las máximas de las metodologías participativas en torno al diagnóstico comunitario. Y aquí vamos a ver una de estas metodologías. Una es la investigación acción participativa, ¿no?, que es una estrategia de trabajo que opera en la esfera microsocial, es decir, en el trabajo con las personas, ¿no? Establece la promoción, desarrollo y liberación de los sectores populares y nace a partir de la necesidad de la generación de prácticas que inciden en la búsqueda de nuevas formas de intervención e investigación social. De aquí se desprende inclusive hoy día la necesidad, por ejemplo, de que los académicos seamos, además, ¿no?, activistas respecto, ¿no?, de los elementos que eventualmente conocemos y que investigamos y que andamos. No que suponga nuevamente un extractivismo intelectual respecto a una situación para después beneficiarnos, ¿no?, en relación a la cita, al tema o a las problemáticas que estoy evidenciando. Ahí hay un tema ético que yo creo que no ha sido abordado tampoco en su profundidad en terapia emocional. Entonces, estos elementos también son importantes porque puede haber personas que escriban cosas maravillosas, pero que están también establecidas precisamente a partir como de estas nociones más extractivistas del conocimiento. De hecho, hace poco en Twitter leí a investigadores de Olla Común, de una Olla Común de Santiago, que una investigadora, ¿no?, a parecer de renombre, no lo mencionaron, precisamente llamó para poder establecer, ¿no es cierto?, y investigar respecto a narrativas y significados de las ollas comunes, a lo que la persona encargada de la olla común dijo: perfecto, ningún problema, pueden ir el lunes de las 11 a las 3, que es el horario donde ellos cocinan, nos ayudas a cocinar y ahí nosotros te informamos todo lo que tú necesitas. La investigadora no volvió a hablarle a las personas encargadas. ¿Qué opinan ustedes de esto? Profe, pero yo no me manejo tanto en el método, la acción participativa, pero me imagino que es en esta donde se supone que la persona que es investigada, entre comillas, es la que tiene más dominio del conocimiento en el fondo, o la que sabe más. Claro. Y en ese caso creo que la investigadora actuó como quiero investigar, pero viendo desde fuera sin participar e involucrarme con la comunidad, una cosa así. ¿Qué pasa con el conocimiento situado, no? ¿Qué pasa con la investigación participante? ¿No? Hay un montón de elementos y estrategias que están a la base precisamente de favorecer y promover este tipo de prácticas. Por tanto, claro, ahí un poco también la crítica se empezaba a descarnar precisamente como a esta necesidad de investigar, porque las universidades presionan para que uno pueda y tenga que tener cierta productividad en cierto tiempo. Por tanto, claramente hay elementos que van a tener también mayor compromiso en la medida que uno no se compromete también, ¿no? Y si es más instrumental, es más fácil. Entonces, cierta crítica respecto a eso también en algunos sectores de la academia actualmente. Bueno,
nace la investigación acción participativa, nace a partir de la necesidad de la generación de prácticas que inciden en la búsqueda de nuevas formas de intervención e investigación social, ¿no? A diferencia, ¿no?, de la investigación social tradicional, que es apolítica, ¿no? En este también como tema de la neutralidad, de la objetividad, ¿no? De sin el juicio de valor, la investigación acción participativa es una contraepisteme, ¿no? Porque establece principalmente elementos que sean políticos, vinculantes con las necesidades del lugar y establecidas principalmente para el cambio de paradigma de la investigación social, ¿no? O sea, busca además también transformar la teoría social. Sí, es súper interesante también desde su aplicación, porque otra epistemología respecto de los cánones relacionados con la ciencia objetiva. Busca entonces establecer desarrollo de la comunidad a partir de la acción comunitaria, con elementos de promoción popular, promoción social y educación popular. Movilizar los recursos humanos e institucionales para lograr un desarrollo de base con participación de la misma gente destinaria de los programas, ¿no? Participar para transformar y ser protagonista del cambio social. Entonces estos elementos se dan principalmente desde la investigación, acción participativa, ¿no es cierto? Y que también tiene nombres relacionados con investigación-acción, investigación participativa, ciencia del pueblo, investigación militar. Formas también de conocer esta estrategia. Otra estrategia es la matriz de marco lógico, que es una herramienta también, un instrumento de gestión y programación de proyectos. Permite fortalecer la preparación y distribución de programas y proyectos, resume los principales resultados de la preparación del programa y sirve de base para la programación y ejecución, ¿no?, de las actividades que estén dadas dentro de un diagnóstico comunitario. También facilita el seguimiento y la evaluación de los resultados de impacto. Aquí yo no voy a ahondar porque en definitiva la matriz de marco lógico, por el tiempo también, es un elemento que probablemente veamos también más a futuro porque está a la base precisamente de todas las postulaciones de proyectos. Si ustedes de hecho han postulado un proyecto comunitario, municipal o nacional, van a encontrar ciertos elementos relacionados con identificación de problemas y formas también de poder, propósito, fin, que están a la base precisamente de cómo se estructura esta matriz de marco, ¿no? Se van a solicitar indicadores, medición, soporte. Es un trabajo organizado en donde todas las políticas o todos los programas o todos los fondos hoy día están a la base precisamente como de esta estructuración. Algo importante que va a quedar en la clase, yo voy a subir el PPT para que lo puedan ver, ¿no es cierto? Importante es la secuencia y la lógica vertical del programa, ¿no? Finalmente las actividades, ¿no es cierto?, se condicen con los componentes, ¿no es cierto?, y que a la vez se condicen con los propósitos y con el fin, ¿no? Por ejemplo, tenemos un fin de reducir la tasa de mortalidad, el propósito de erradicar la malaria, ¿no?, entre una situación de salud pública, ¿no? Los componentes relacionados precisamente como con objetivos, ¿no?, relacionados a las acciones en concreto, están dadas desde la plantación de especies, drenaje de pantano, eliminación de mosquitos, y las actividades cumplen con los componentes cumplen con el propósito y por ende el propósito cumple con, ¿no? A eso se llama, ¿no es cierto?, como esta proyección ascendente del marco lógico. Me interesa que puedan entender cómo está la lógica, ¿se entiende bien? Es también como presentamos un poco el razonamiento, ¿no?, profesional, ¿no? A partir de la presentación de antecedentes, uno establece ciertos objetivos que además se condicen con la elección de marcos que también establecen ciertas estrategias y actividades en particular. ¿Se entiende? ¿O lo repito? Creo que sí. Bueno, no sé si se mantienen dudas. Yo ¿Cómo no estaba te leyendo escucho? la diapo, perdón. Ya, ok, Sí, sí. no se preocupe. Ok. Otro elemento, ¿no es cierto?, otra metodología participativa es el árbol del problema y el árbol del objetivo. ¿Ustedes lo han visto? ¿Lo han visto? ¿Lo han aplicado? Sí, ¿no? Pero para arriba o para abajo. Una vez parece que lo intentamos hacer en el Cabildo, ¿no? Paula, parece que tú igual estaba. No sé si fue eso o otro. Uno que hicimos en la U, no llegó mucha gente. Parece que eso fue. Hoy no me acuerdo, sí, y quedó un papelógrafo. Yo me acuerdo que una Sí. vez lo intentamos hacer en una simulación. Ah, perfecto. El escenario, bueno, entonces ya lo Sí. conocen, ¿no? Ah, perfecto.
al menos ya lo han escuchado hablar, ¿no? Bueno, el árbol del problema y el árbol del objetivo también son estrategias y metodologías participativas tradicionales, ya está, ¿no es cierto? Y se utilizan precisamente para, en la preparación de proyectos o programas y que son también a la base de diagnósticos comunitarios. Ayuda a estructurar proyectos, existe una lógica vertical también respecto a la identificación de necesidad. Facilita la elaboración de un resumen narrativo, ayuda a la definición de indicadores, y es útil también para el análisis crítico de la estructura de cómo también se plantean la solución, ¿no? Identifica problemas, examina los efectos que provoca el sistema, identifica las causas del problema, establece la situación deseada, identifica medios para la solución del problema y define acciones y configura alternativas, ¿no? Un poco aquí, ¿no es cierto?, un poco algunos tips, ¿no es cierto?, para la identificación del problema, centrar el análisis en el problema principal, formular el problema como un estado negativo, no confundir el problema con una falta de solución. Cuando dice no confundir el problema con la falta de una solución, con la falta de una solución es que hay que entregar casas a personas sin vivienda social, por ejemplo, ¿no? O existe población sin vivienda social carente de un lugar digno donde habitar. Entonces ahí, ¿no es cierto?, dice hace falta un semáforo en la intersección, ¿no? Una alta tasa de accidentes en la intersección, ¿no? Formas también como establezco, ¿no?, un poco las relaciones causa-efecto. Por ejemplo, en relación a los efectos y causas en la construcción de un árbol, podemos tener un problema que tiene que ser el tronco, ¿no?, en relación a alta tasa de enfermedades infecciosas. Hay un análisis sistémico ascendente sobre los efectos, de los efectos sobre las enfermedades, ¿no? Entonces aquí yo constituyo las ramas, ¿no? Este es el tronco y esta es la rama, está representado así, ¿no? Y los efectos son alta tasa de mortalidad, elevados costos de atención en salud, postergación de otras necesidades, menor calidad de vida, mayor inasistencia laboral, mayor costo de producción, lo que genera un menor rendimiento, lo que establece un bajo potencial productivo local, ¿no? Mayor inasistencia y repitencia escolar, por ende, porque no hay tantas oportunidades laborales, eficiente calificación laboral. Esto visto una perspectiva también mucho más economicista y menor remuneración, ¿no? Entonces, si hay una alta tasa de enfermedad en la localidad, la idea es, si aquí entendemos los efectos, la idea es que podamos entonces entender el análisis de las causas, ¿no? Eventualmente, hay una alta tasa de enfermedad en la localidad, se establecen principalmente por falta de educación en higiene, o hay deficiente acceso a centros de salud, vías a centros de vecinos en malas condiciones, no hay atención en la localidad, hay contaminación del agua, hay falta de regulación por parte del Estado, hay desinterés por el impacto social en el manejo de administración de recursos, hay un ambiente contaminado e insalubre, hay inexistencia de alcantarillado, hay inexistencia de elementos, ¿no es cierto?, para la cohesión social. Y eventualmente desde ahí entendemos entonces cuáles son las causas que establecen el tronco, ¿no?, de la problemática asociada a una alta incidencia de enfermedades y los efectos que vimos con la integridad. Y el árbol de objetivo entonces viene a establecer un poco los fines, ¿no? Y los efectos que se encuentran en las ramas ahora se van a transformar en fines y las causas se transforman en medios, ¿no? Se representa la situación esperada sobre el problema y se construye buscando situaciones contrarias a las indicadas en el árbol del problema. Se edifica la lógica y pertenencia del árbol de objetivos. Sí, correcto. Entonces, siempre un árbol de problema tiene que tener un árbol de resolución. No nos podemos quedar siempre solamente en los problemas, ¿no? Entonces, ahora la idea es establecer, ¿no es cierto?, cuál es el tronco de nuestra solución, y esa tiene que ver con la baja tasa de enfermedades en la localidad. Las ramas, por tanto, ¿no?, que tienen que ver con los fines, tienen que ver con bajar la tasa de mortalidad, moderar los costos de de salud, utilización de estas necesidades, mejorar la calidad de vida. La idea es disminuir la inexistencia laboral, para disminuir el costo de producción, para generar un buen potencial productivo local, que favorezca un mayor rendimiento además, con una menor inasistencia y dependencia escolar, lo que también va a determinar una adecuada calificación laboral, lo que va a suponer una mejor remuneración.
los medios, por ende, ¿no es cierto?, que son básicamente las acciones, en este caso, ¿no?, que se van a realizar y que pueden estar a la base de la construcción de las estrategias, las actividades, los talleres. Tiene que ver con buenos hábitos de higiene, existe educación en higiene, adecuado acceso al centro de salud, ¿cierto? No hay contaminación de agua, porque eventualmente hay una institucionalidad que favorece, ¿no es cierto?, el respeto y supervisa que eso ocurra, ¿no? Ambiente descontaminado y sano, existe el alcantarillado, hay buen manejo de residuos sólidos, etc. Por tanto, el contraste lógico, ¿no?, de esta aplicación, de esta estrategia, tiene que ver precisamente con cómo vamos viendo en positivo después todos los elementos que desarrollamos como causa y efecto, ¿no?, de una situación en particular. ¿No? Y que están dadas principalmente, ¿no es cierto?, desde el fin al propósito, los componentes y las actividades, ¿no? Y ahí esto lo podemos también visualizar con un componente hematológico. Otras herramientas para el diagnóstico comunitario son el análisis FODA o fortaleza, oportunidades, debilidades, amenazas, que es un relato, ¿no?, es una narrativa que tiene una expresión a partir de entrevistas, a partir de talleres, ¿no es cierto?, o instancias de participación, en donde ustedes puedan evidenciar a partir de estrategias, dinámicas también grupales de educación popular u otras, precisamente estos elementos, ¿no? Pudiesen establecer un FODA a partir de una telaraña, ¿no? Por ejemplo, la fortaleza de cada persona, entonces tiran el novillo de lana a la persona para que esta persona pueda decir 3 fortalezas en un tiempo determinado. Y ahí van construyendo unos ciertos elementos relacionados precisamente con el diagnóstico comunitario a partir de la identificación de de ciertos factores protectores que también van a servir para la identificación, ¿no es cierto?, de realidades. Estrategia de educación popular, ustedes ya han visto, se les ha entregado también, ustedes también tienen experiencia ya respecto a aquello. La observación participante, que también hablamos sobre ella en la clase pasada, ¿no es cierto?, respecto a la importancia también que revisten en todos estos procesos de diagnóstico comunitario. Grupos de discusión, que son los focus group, que también son elementos donde uno pone un tema en particular y se establece un debate libre respecto de lo que se aprecia, cómo se menciona y que es moderado principalmente por el facilitador. Y entrevistas semi-estructuradas que están también a la base de toda conversación que uno puede tener con el contexto grupal con quien trabaja. Y eso, chiquillos y chiquillas. Muchas gracias por su atención, gracias por estar hasta ahora. Creo que esta clase se excedió en particular, pero era necesario. Cualquier duda que tengan, para los que se conectan de manera sincrónica, me pueden escribir. Y eso, pues nos veremos en otro momento de la asignatura y bueno, ya deseamos terminar nosotros su trabajo y de este tema, me escriban. Gracias, profe. Y Nos vemos.